Este verano era mi última oportunidad de huir de la monotonía y la opresión. Una ventana hacia algo diferente, algo que me permitiera respirar de verdad. Cada día en casa era una repetición sin fin. La misma rutina impuesta por mi madre, quien nunca dejaba de insistir en que cada minuto de mi día estuviera planificado. No había espacio para la espontaneidad ni para el descanso. No había tiempo para respirar, mucho menos para descubrir quién era realmente. Mi vida se había convertido en una cadena de obligaciones que nunca había elegido, siempre bajo la atenta y crítica mirada de mi madre, quien parecía convencida de que esa era la única forma de garantizar mi futuro. La sensación de estar atrapada en una jaula de expectativas se hacía cada vez más pesada, hasta el punto en que apenas podía soportarlo. Entonces, cuando ella sugirió que pasara un tiempo con mi tío Julián en su casa de campo, sentí como si una puerta se abriera de repente. Era una oportunidad de alejarme de todo aquello, de tomar distancia de la presión constante y de encontrar algo que había estado perdiendo, mi libertad. Un soplo de aire fresco, lejos de la rutina y de la vigilancia constante, una posibilidad de reconectar conmigo misma y ser, al menos por un tiempo, la dueña de mis decisiones. Llegar a la casa de mi tío fue como entrar en un mundo completamente distinto, uno que parecía ajeno a la rigidez y las normas de mi vida habitual. El lugar era cálido y acogedor, con su estructura de madera que crujía suavemente al caminar, rodeada por campos verdes que parecían extenderse hasta donde alcanzaba la vista. El aire fresco, el cielo amplio y la sensación de estar tan lejos de todo lo conocido llenaban mis pulmones de una manera que no recordaba haber sentido antes. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, pudiera respirar profundamente sin sentir el peso de las expectativas. Julián siempre había sido alguien que me inspiraba curiosidad. Era diferente del resto de mi familia, y eso lo hacía especial. Había algo en su manera de ser, tan relajado y despreocupado, que me atraía profundamente. Su risa fácil y su capacidad para disfrutar de los pequeños momentos me hacían querer saber más de él y aprender de esa libertad que él parecía poseer tan naturalmente. Pensé que este sería un verano tranquilo, un respiro necesario, una oportunidad de reconectar conmigo misma, de entender quién era realmente cuando no estaba siendo moldeada por las expectativas de otros. Pero estaba lejos de imaginar lo que realmente se avecinaba, los cambios y desafíos que enfrentaríamos, y cómo esos días terminarían marcando un antes y un después en mi vida. Pronto me di cuenta de que este verano no sería solo un descanso, sino una experiencia que me obligaría a cuestionar todo lo que había creído sobre mí misma. Desde el momento en que llegué, sentí una mezcla de emociones que me resultaba difícil descifrar: alivio, nerviosismo, emoción. La casa de mi tío, con su sencillez y encanto, se convirtió en mi refugio. Cada mañana me despertaba con el sonido de los pájaros y el viento suave entre los árboles, y por primera vez en mucho tiempo, me permitía simplemente ser. Esa sensación de libertad, aunque fuera temporal, era algo que no tenía precio. Y aunque mi madre pensaba que este tiempo sería simplemente un respiro para ambas, yo empezaba a entender que era mucho más que eso. Era la oportunidad de descubrir quién era realmente, sin la presión constante de encajar en un molde que nunca había elegido. Desde la primera noche, me di cuenta de que había algo distinto en el ambiente. Julián me trataba como a un igual, sin la condescendencia a la que estaba tan acostumbrada en los adultos de mi vida. Mientras cenábamos, nuestras miradas se cruzaban constantemente, y cada vez que eso sucedía, sentía un cosquilleo inexplicable en el estómago. Había algo en la forma en que me observaba, como si quisiera ver más allá de lo evidente, como si intentara descubrir algo más profundo en mí, algo que nadie más había intentado buscar. Esa conexión inicial me confundía, me desestabilizaba de alguna manera, pero al mismo tiempo despertaba en mí una curiosidad creciente que no sabía cómo manejar. Por más que intentara convencerme de que todo era producto de mi imaginación, no podía negar que había algo ahí, una tensión palpable que parecía crecer con cada conversación, con cada mirada. Sentía como el ambiente se volvía más denso, como si el aire fuera más difícil de respirar. Mi cuerpo reaccionaba, con un nudo en el estómago y la piel erizada, cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Esa tensión era casi física, algo que no podía ignorar, como si todo a nuestro alrededor quedara en suspenso. Julián no se comportaba como los demás adultos de mi vida,
no intentaba imponerme normas, no me decía cómo debía actuar ni qué debía pensar. En lugar de eso, parecía genuinamente interesado en saber quién era yo, en conocer mis pensamientos y mis deseos, y esa sensación de ser escuchada y valorada era completamente nueva y extremadamente emocionante. Sentía que mis palabras tenían un peso que nunca antes habían tenido. Cada pregunta que me hacía era un intento sincero de conocerme, y eso me hacía sentir más cerca de él, como si entre nosotros existiera un lazo invisible que se iba haciendo más fuerte con cada momento que pasábamos juntos. Julián no tenía miedo de los silencios, y eso también me resultaba intrigante. A menudo, los adultos llenaban cada espacio vacío con palabras innecesarias, pero él no lo hacía. Podíamos quedarnos en silencio, simplemente disfrutando de la compañía mutua, y en esos momentos sentía que nos entendíamos sin necesidad de hablar. Esa conexión silenciosa, esa capacidad de estar juntos sin decir nada, era algo que nunca antes había experimentado, y me hacía sentir que había algo especial entre nosotros. Cada gesto, cada pequeña sonrisa compartida, cada mirada que duraba un segundo más de lo necesario, parecía tener un significado oculto, algo que solo nosotros podíamos entender. Y aunque parte de mí sabía que esto no debía seguir creciendo, la verdad era que otra parte no quería detenerlo. Con el paso de los días, la conexión entre nosotros se hacía más fuerte, y esa cercanía comenzaba a convertirse en algo que no podía ignorar. Había algo en la manera en que hablábamos, en los silencios que compartíamos, en esos pequeños roces aparentemente accidentales que hacían que todo mi cuerpo reaccionara con una intensidad que nunca antes había experimentado. Julián intentaba mantenerse a distancia, tratando de comportarse de manera adecuada, pero cada vez era más evidente que también estaba sintiendo algo. Había una lucha interna en sus ojos, una lucha que se reflejaba en mí misma, como si ambos estuviéramos intentando combatir algo inevitable. Sabía que aquello no estaba bien, que había una línea que no debía cruzarse, pero tampoco podía evitar sentirme atraída por él de una forma que no había sentido por nadie más. Esa atracción, esa necesidad de estar cerca de él, me desarmaba, y me hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor y el deseo. A veces, durante los paseos por el campo, nuestras manos se rozaban por un segundo, y esa chispa que sentía me dejaba pensando durante horas, imaginando cómo sería si ninguno de los dos se apartara. Cada gesto, cada palabra parecía tener un significado más profundo, y la tensión entre nosotros se volvía casi insoportable. Había una especie de electricidad en el aire cada vez que estábamos juntos, algo que hacía que todo a nuestro alrededor pareciera desvanecerse. Disfrutaba de esos momentos robados, esa complicidad que se iba formando entre nosotros sin que nadie más pudiera entenderlo. Había algo tan emocionante en lo prohibido, en la sensación de que estábamos jugando con fuego y, al mismo tiempo, tratando de no quemarnos. Aunque sabía que lo correcto sería detenerme, la verdad era que no quería hacerlo. No quería alejarme de él, no quería perder esa sensación de estar viva que solo encontraba cuando estaba a su lado. Cada día que pasaba, esa conexión se hacía más fuerte, y el deseo de estar cerca de él se volvía más difícil de ignorar. Incluso en los momentos más cotidianos, como cuando estábamos juntos en la cocina preparando la cena o cuando nos sentábamos en el porche a mirar el atardecer, la tensión estaba ahí, siempre presente, siempre latente. Julián también lo sentía, lo veía en la manera en que sus ojos me buscaban, en cómo sus palabras se volvían más cautelosas cuando estábamos solos. Era como si ambos supiéramos que estábamos al borde de algo que no podíamos controlar, y aunque intentábamos mantener las apariencias, la verdad era que esa atracción nos estaba consumiendo lentamente. Había noches en las que me quedaba despierta, mirando el techo, pensando en él, en lo que sentía y en lo que todo aquello significaba. Sabía que había muchas razones por las cuales detenerme, muchas consecuencias que no estaba considerando, pero en esos momentos, nada de eso parecía importar. Solo quería estar cerca de él, sentir su presencia, compartir esos silencios que parecían decir más que cualquier palabra. Y aunque parte de mí sabía que eventualmente tendría que enfrentar la realidad y ponerle fin a todo aquello, otra parte de mí quería seguir adelante, quería seguir explorando esa conexión tan intensa, aunque eso significara enfrentar un futuro incierto. En esos momentos robados, en esos segundos de complicidad, sentía que todo era posible, que tal vez, de alguna manera,
podríamos encontrar una forma de estar juntos sin que el mundo se desmoronara. Pero sabía que estaba jugando con fuego, y que eventualmente, tendría que pagar el precio por cada uno de esos momentos robados. Una tarde, mientras caminábamos entre los árboles, nuestras manos se encontraron, y esta vez ninguno de los dos hizo el intento de apartarse. Fue un contacto breve, pero lleno de un significado tan intenso que parecía detener el tiempo por un instante. Nos miramos en silencio, y en ese momento supe que lo que estaba ocurriendo entre nosotros ya no podía ser ignorado, que habíamos cruzado un umbral invisible que cambiaba todo lo que éramos. La confusión y la culpa se mezclaban con un deseo profundo y silencioso de explorar esa conexión que ambos sabíamos que era imposible. Intentamos continuar caminando como si nada hubiera pasado, pero el ambiente había cambiado, algo dentro de nosotros ya no era igual. El resto de la caminata transcurrió en un silencio denso, casi cargado de todo lo que no nos atrevíamos a decir. Podía sentir mi corazón latiendo más rápido, cada paso parecía más pesado, y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, el aire se llenaba de preguntas sin respuestas. Julián también lo sentía, lo veía en la manera en que su expresión había cambiado, en cómo sus ojos ya no se apartaban tan fácilmente de los míos. Sabíamos que habíamos llegado a un punto sin retorno, y aunque parte de mí quería detenerme, otra parte se sentía atraída hacia ese abismo, curiosa y asustada al mismo tiempo. Llegamos a un claro en el bosque, donde la luz del sol se filtraba a través de las ramas creando sombras en el suelo. Nos detuvimos, y por un momento pensé que diría algo, que intentaría poner en palabras lo que ambos estábamos sintiendo. Pero no lo hizo. En lugar de eso, simplemente me miró, con una mezcla de tristeza y deseo en sus ojos que me dejó sin aliento. Todo lo que quería decir se quedó atrapado en mi garganta, y en lugar de hablar, nos quedamos allí, atrapados en un silencio que decía más que cualquier palabra. Finalmente, comenzamos a caminar de regreso, pero el regreso ya no se sentía igual. Cada paso que dábamos parecía alejarnos más de la normalidad, y ambos sabíamos que algo había cambiado para siempre. Aunque intentáramos ignorarlo, aunque tratáramos de comportarnos como siempre, había una verdad silenciosa entre nosotros que ya no podía ser negada. Lo que habíamos sentido en ese breve contacto era real, y esa realidad comenzaba a alterar todo lo que pensábamos sobre nosotros mismos y sobre nuestra relación. Una noche, una tormenta nos sorprendió mientras íbamos de vuelta a la casa. Corrimos hacia una vieja cabaña que Julián usaba para guardar herramientas. La lluvia golpeaba fuerte contra el techo y el viento hacía crujir las paredes de madera, como si el mundo exterior intentara entrar a la fuerza. El sonido de la tormenta era ensordecedor, y cada relámpago iluminaba brevemente el interior de la cabaña, revelando nuestras caras empapadas y llenas de incertidumbre. Nos quedamos allí, empapados y temblando por el frío, intentando secarnos cerca del fuego que habíamos encendido con las pocas ramas secas que quedaban. Había algo en esa situación, en la soledad de la cabaña, el crepitar del fuego y el ruido ensordecedor de la tormenta, que hacía que todo se sintiera más intenso y fuera de lo común. A medida que el fuego comenzaba a calentar la pequeña cabaña, nuestros cuerpos dejaban de temblar poco a poco. Julián se quitó la chaqueta mojada y la colgó cerca del fuego. Nos miramos a los ojos, y por un instante, el mundo exterior desapareció. El rugido del viento, el tamborileo de la lluvia contra el techo, todo se desvaneció hasta quedar solo el sonido de nuestras respiraciones. No sabía cómo habíamos llegado hasta ese punto, cómo todo había cambiado tan rápidamente, pero la verdad era que en ese momento no me importaba. Me acerqué a él, lentamente, sintiendo cada latido de mi corazón resonar con fuerza. Él no se apartó, simplemente me miró, y su mirada era una mezcla de dudas y algo más profundo, algo que me hacía sentir comprendida. Me envolvió en un abrazo, un gesto que parecía contener todas las palabras que no nos atrevíamos a decir. Sus brazos me rodeaban con una calidez que contrastaba con el frío de la tormenta. En ese abrazo, sentía que todo encajaba, como si todas las piezas del rompecabezas de mi vida finalmente encontraran su lugar. La tormenta rugía afuera, el viento sacudía las paredes de la cabaña, pero dentro de ese pequeño refugio solo existíamos nosotros dos, conectados de una manera que nunca antes había experimentado. El tiempo pareció detenerse mientras estábamos allí, abrazados, sintiendo la cercanía del otro.
No había necesidad de palabras, porque el silencio hablaba por nosotros. Las llamas del fuego proyectaban sombras danzantes en las paredes de la cabaña, y por un momento, me permití olvidar todo lo demás, las consecuencias, la culpa, el miedo. Todo lo que importaba era ese momento, esa conexión que nos hacía sentir vivos a pesar de todo. La tormenta podía continuar rugiendo afuera, pero en ese instante, en el calor de su abrazo, sentí una tranquilidad que nunca antes había experimentado. Después de esa noche, las cosas cambiaron entre nosotros de una manera que resultaba imposible de ignorar. Había algo que no podíamos negar, una conexión intensa que nos atraía, pero que al mismo tiempo nos llenaba de dudas y culpa. Intentábamos mantener la distancia, actuar con normalidad durante el día, pero la tensión entre nosotros seguía allí, creciendo cada vez más, convirtiéndose en una presencia constante que nos acompañaba en cada momento compartido. La conexión era tan palpable que incluso en los momentos más cotidianos parecía que el aire entre nosotros estaba cargado de algo más, algo que ambos intentábamos negar sin éxito. Julián me evitaba siempre que podía, se mantenía ocupado con cualquier cosa que lo alejara de mí. Sin embargo, luego había esos momentos en los que nuestras miradas se encontraban de manera inevitable, y en sus ojos podía ver una mezcla de tristeza y deseo que me partía el corazón. Era como si en esos instantes ambos nos diéramos cuenta de la imposibilidad de lo que queríamos, pero también de la fuerza con la que nos atraíamos. Sabía que aquello no podía seguir así, que tarde o temprano tendríamos que enfrentarnos a la realidad y tomar una decisión definitiva. Pero cada vez que intentábamos alejarnos, algo más fuerte que nosotros nos empujaba de nuevo, como si fuera imposible resistirnos a lo que sentíamos. Había días en los que intentábamos mantenernos distantes, actuar con la mayor naturalidad posible, pero todo se desmoronaba al primer roce, al primer intercambio de miradas. Cuando nos cruzábamos en la casa y nuestras manos se rozaban por accidente, el simple contacto era suficiente para hacer que todos esos sentimientos que intentábamos enterrar volvieran a la superficie con más fuerza. La tensión no desaparecía, solo se acumulaba, y esa acumulación hacía que cada encuentro fuera más difícil de manejar. Había una dualidad constante en nuestros sentimientos, el deseo de estar juntos y el miedo a las consecuencias de lo que aquello significaba. Por las noches, cuando me encontraba sola en mi habitación, me quedaba pensando en todo lo que había pasado. Los recuerdos de los momentos compartidos con Julián volvían una y otra vez, y aunque intentaba convencerme de que debía olvidarlo, de que debía poner un límite, la verdad era que no quería hacerlo. Había algo tan poderoso en esa conexión que me resultaba imposible ignorarla. Sabía que estábamos jugando con fuego, que cada día que pasaba sin tomar una decisión definitiva solo hacía que todo fuera más complicado, pero no podía evitarlo. El deseo, la necesidad de estar cerca de él, era algo que no podía controlar. Julián también parecía luchar contra sus propios sentimientos. Lo veía en la manera en que me miraba cuando pensaba que yo no me daba cuenta, en cómo sus palabras cambiaban cuando estábamos solos, volviéndose más cuidadosas, más cargadas de significado. Había un conflicto en su interior que era tan evidente como el mío, y eso solo hacía que me sintiera más conectada a él. No estábamos solos en esa lucha interna, ambos estábamos intentando resistir algo que parecía inevitable. Pero cada vez era más claro que esa resistencia solo nos estaba desgastando, y que tarde o temprano tendríamos que enfrentar lo que realmente queríamos. Sabía que el final se acercaba, que no podíamos seguir así para siempre. Pero mientras tanto, cada momento compartido con Julián, cada mirada, cada gesto, se convertía en un recuerdo que atesoraba, en una prueba de que lo que sentíamos era real, aunque fuera imposible. Y aunque sabía que el desenlace no sería fácil, había una parte de mí que no quería dejar de sentir, que no quería renunciar a esa conexión que me hacía sentir viva de una manera que nunca antes había experimentado. La fecha en que mi madre vendría a buscarme se acercaba, y con ello la presión de terminar con lo que habíamos comenzado se hacía cada vez más fuerte. Cada día que pasaba, esa presión se volvía más evidente, como si el tiempo estuviera en nuestra contra. Sabíamos que no podíamos seguir así, que había demasiadas personas involucradas, demasiadas consecuencias que no podíamos ignorar. Pero ponerle fin era más difícil de lo que había imaginado. Cada vez que intentábamos alejarnos, el dolor era profundo, como si una parte de nosotros se fragmentara cada vez que nos distanciábamos.
Había algo tan real en lo que compartíamos, algo que ninguno de los dos quería dejar ir, una conexión que parecía resistir incluso nuestros intentos más sinceros de alejarnos. Recuerdo una tarde en particular, cuando después de un largo día juntos, nos quedamos en silencio bajo el gran roble del jardín. Julián me miró de una forma que parecía atravesar todas mis defensas, y en ese momento supe que lo que teníamos era más que una simple atracción. Era un entendimiento mutuo, una complicidad que no necesitaba palabras, y que ambos temíamos perder. Finalmente, una noche, después de varios días de evitar lo inevitable, nos sentamos a hablar de lo que debíamos hacer. La atmósfera estaba cargada de emociones, y las palabras se hacían difíciles de pronunciar. Nos miramos durante un largo rato, sin decir nada, porque sabíamos que esta sería la última vez que estaríamos así, tan cerca, sin barreras. Cada segundo que pasaba parecía un esfuerzo por prolongar lo inevitable, y en el silencio compartido, nuestras miradas dijeron más de lo que cualquiera de los dos habría podido expresar. Era como si cada recuerdo, cada momento que habíamos compartido, pasara frente a nosotros en ese instante, y todo lo que habíamos sido se resumiera en esa última mirada. Nos despedimos con un abrazo largo y silencioso, un abrazo que parecía contener todo lo que no nos atrevíamos a decir. Sentí el calor de sus brazos rodeándome, y aunque sabía que aquello era lo mejor, aunque sabía que era necesario, el dolor era insoportable. Cerré los ojos y me permití sentirlo por última vez, grabar en mi memoria ese momento, antes de finalmente dar un paso atrás. Cuando nos soltamos, ambos sabíamos que ese era el final, y aunque doliera, había una especie de paz en saber que estábamos haciendo lo correcto, aunque nuestras emociones nos dijeran lo contrario. Habíamos llegado al límite, y aunque el futuro parecía incierto y lleno de dolor, también sabía que era un paso necesario para poder seguir adelante. El día que mi madre llegó, todo había cambiado. Julián y yo nos miramos por última vez, con la tristeza reflejada en nuestros ojos. No hubo palabras, solo la aceptación de que aquello había terminado. Me fui de la casa con el corazón pesado, sintiendo que una parte de mí se quedaba allí para siempre. Sabía que ese adiós no era solo para Julián, sino también para todo lo que habíamos compartido, para todos esos momentos que me habían hecho sentir viva y que ahora quedaban atrás. Cada paso que daba mientras me alejaba de la casa parecía llevarme más lejos de una versión de mí misma que recién estaba comenzando a entender. Era como si dejara una parte de mi alma en aquel lugar, atrapada entre los recuerdos y la sensación de lo que pudo ser y nunca fue. Durante el trayecto a casa, la nostalgia me envolvía, y me di cuenta de que ese verano había sido un punto de inflexión en mi vida. Había aprendido cosas sobre mí misma que no sabía, había sentido emociones que nunca había experimentado. Había sido un verano lleno de descubrimientos, de emociones encontradas y de decisiones difíciles, un verano que me había hecho cuestionarme quién era y qué quería para mi vida. Y aunque el futuro era incierto, sabía que de alguna manera, todo lo que había vivido me había transformado profundamente. Sabía que debía seguir adelante, encontrar mi propio camino, pero nunca olvidaría ese verano y lo que había significado para mí. Cada recuerdo, cada sonrisa, cada lágrima formaban parte de ese proceso que me había enseñado tanto, una vivencia que siempre llevaría conmigo, sin importar a dónde me llevara el futuro. Al llegar a casa, me di cuenta de lo mucho que había cambiado. Todo parecía igual, los mismos muebles, los mismos ruidos, pero yo ya no era la misma. Mi madre me recibió con los brazos abiertos, contenta de tenerme de vuelta, pero no podía evitar sentir que había una distancia entre nosotras, una distancia creada por todo lo que había vivido y que no podía compartir con ella. Había una nueva fortaleza en mí, una seguridad en saber que era capaz de sentir, de amar, de tomar decisiones difíciles. Aunque todavía me quedaba un largo camino por recorrer, sabía que, de alguna manera, estaba más preparada para enfrentar el futuro, para aceptar lo que viniera y para encontrar mi lugar en el mundo. Ese verano había terminado, pero las lecciones que me dejó permanecerían conmigo, como una luz que me guiaría en los momentos más oscuros, recordándome quién era y quién quería llegar a ser.